Primer texto de física impreso en el Nuevo Mundo, La Física Speculatio, de Alonso de la Veracruz, escrita en 1557. En esta ocasión presenta Omar Rodríguez Camarena. De manera muy rápida les presento a Omar. Él es profesor de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es tanto ingeniero civil por la UNAM como historiador por la ENA, así como maestro y doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. De igual forma, realizó un máster en Filosofía de la Ciencia y Valores en la Universidad del País Vasco. Además del proyecto Experiencia, Experimentación y Explicación en la Historia y la Filosofía de la Ciencia, forma parte del proyecto PAPIT Crítica de la Epistemocracia, Pluralismo Cognoscitivo, Equidad Epistémica y Democracia, así como de los proyectos internacionales e interdisciplinarios de investigación, Images of the American Skies and the Political Epistemology of Radiological Praxis. Adelante, Omar, te dejo a ti el micrófono. Hola, ¿qué tal? Pues un placer estar con ustedes en este primer coloquio. Esperamos que sea el primero de muchos. Y bueno, voy a pasar a mi ponencia sin más. Déjenme lo amplío. Ok. Bueno, agregué al título, aparte de lo que ya les comentaron, entre tradición e innovación, un poco para retomar esta idea de cómo en el caso de Alonso de la Veracruz, pues está un paso, tiene un pie de un lado y del otro, ¿no? Entre la innovación, pero también muy apegado a la tradición. Entonces, bueno, no, por si alguien no lo conoce rápidamente, Alonso Gutiérrez nace en España, cerca de Toledo, en 1507, y se forma primero en Alcalá y luego en Salamanca, y aquí va a tener la suerte de tener como maestros algunos de los más importantes pensadores de la época, como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, el primero principalmente reconocido por sus aportaciones en filosofía política, en el caso americano, y Domingo de Soto en una cuestión que vamos a tratar un poco más, que sería pues la cuestión de la caída de los cuerpos. Aparte de estos dos que son como muy conocidos, tiene también como maestro a Martínez Silicio, que bueno, es menos conocido, pero es un nominalista forjado en París. Bueno, también Vitoria y Soto pasaron por París, pero en el caso de Silicio se enfoca principalmente, o bueno, tiene trabajos matemáticos y después pues va a ser como importante en cuestiones teológicas, va a llegar a ser arzobispo y va a ser a este personaje al que él va a optar como padrino cuando se titule de bachiller en teología, ¿no? Y bueno, un poco para tener ahí como estas diferentes fuentes que tiene. Y por otro lado, pues va a ser también el introductor de, ya cuando pasa a la Nueva España, perdón, llega en 1537 y cuando llega toma el árbitro agustino y bueno, va a ser primero maestro de los agustinos en Michoacán, pero también de los indígenas y posteriormente al crearse en la Universidad de México. En esta, entre lo que va a dar, va a dar filosofía política, lógica, filosofía natural, pero también principalmente teología, pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar principalmente a su filosofía natural. En este caso, pues va a tener su libro fundamental, es La Física Speculatio, que bueno, como ya lo vieron, publicado en 1557, y bueno, es el primer libro que se publica en el Nuevo Mundo sobre cuestiones físicas en general, o de filosofía natural, como se decía en la época, y va a tener posteriormente otras 3 ediciones en Salamanca, y bueno, se cuenta también con una edición facsimilar del 2012. De manera general, lo que les quiero platicar, que bueno, va un poco vinculado con lo que ya nos platicaron José Luis y Jessica, es en este caso, ¿cuál es el rol de la matemática en este texto de Alonso de la Veracruz? Y bueno, va a dividirse la ponencia en varios aspectos particulares. En principio, voy a ofrecer una caracterización general de la física y de las matemáticas, la relación entre ambas, pero también sus diferencias. Posteriormente, algunas innovaciones que podemos encontrar entre la relación entre física y matemáticas en Alonso, principalmente en 3 puntos. En el movimiento de los cuerpos y sus causas, en las aplicaciones prácticas, principalmente en la determinación geográfica, y por último, acerca de los cuerpos celestes y sus movimientos. Bueno, en principio, un poco ya nos platicaron las concepciones aristotélicas, pero bueno, muy a grandes rasgos quiero retomar algunas otras, que es principalmente entre lo que concibe Aristóteles como ciencia o episteme,
que sería un conocimiento necesario, concluyente, apodíctico, y dialéctica, por otro lado, que es solamente un conocimiento probable, no concluyente, ¿no? Bueno, tenemos como estas dos para irnos ubicando en dónde ubican en cada una, ¿no? En el caso de la física, pues podríamos tener un razonamiento demostrativo, en este caso a partir de sus causas. ¿Sí? Entonces también es concluyente, y en las matemáticas, pues eso es obviamente como la ciencia concluyente por excelencia, ¿no? Esas distinciones entre física y matemática y qué tanto son concluyentes o no, pues va a ser algo que va a discutirse en el medioevo y en el Renacimiento acerca de la prioridad de ambas disciplinas, entre la física y la matemática, y bueno, qué tan concluyentes son unas u otras, y va a estar relacionado un poco con la cuestión de los universales, que bueno, es importante, pero no me voy a meter demasiado. Si caracterizamos de manera general la física especulatio, como les decía, pues trata de física, que en la época se entendía como filosofía natural, ¿no? Es decir, la ciencia de los seres naturales. En ese sentido, pues va a ser más amplia de lo que posteriormente se entenderá como física, o lo que nosotros entendemos como física, ¿no? Entonces va a tener libros de física, ¿no? Siguiendo a Aristóteles, pero también va a incluir libros sobre la generación y la corrupción, meteorología, sobre el alma y sobre el cielo. De manera más general, Alonso nos dice que la física estudia los entes móviles. Sí, bueno, ya es una tradición aristotélica, y en ese mismo sentido, el estudio del movimiento no era una disciplina particular, ¿no? Como puede ser la cinemática o la dinámica cuando se meten fuerzas, sino que estaba subsumida en la física, principalmente en la parte donde se trataba acerca del movimiento, ¿no? En estos textos de física, como los mismos libros de física de la física especulativa. Bueno, entonces la ciencia física se entendía así, ¿no? Como una ciencia también. Aunque normalmente no llega a alcanzar el saber concluyente y refutable que tienen las matemáticas, se concebía como física. Por ejemplo, nos dice Alonso, no podemos conocer las cosas de manera perfecta, pues para que la ciencia siga, pero para que la ciencia siga adelante en su proceso, es suficiente que pueda haber cognición de una manera, de una cosa al modo humano, ¿no? Entonces podemos tener esta ciencia. Hay ciencia verdadera de la naturaleza, y bueno, la física puede llegar a ser concluyente, por lo menos en algunas ocasiones, plantea, ¿no? Lo asume como tal. No lo demuestra, pero lo asume. En ese sentido, tenemos conocimiento de los entes naturales, no en cuanto corruptibles, sino en cuanto cosas perpetuas y necesarias, y como les digo, esto está vinculado con cómo se conciben los universales, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas perpetuas y necesarias? Bueno, por otro lado, podemos ubicar a Alonso entre el escolasticismo, como les decía, pero ya como con innovaciones y con cierto eclecticismo de otras corrientes. Y desde un principio Alonso nos va a decir que en casi todos sus libros siguió el orden de Aristóteles, pero también nos dice, cito, de incalculable precio librar de todo obstáculo a aquel que ha de dirigirse a la cima de la ciencia física, conduciéndola a través de una vía por completo abreviada, aduciendo de lo mejor que nos han transmitido nuestros mayores, de la misma manera en que el connatural de las abejas las lleva a extraer lo dulce tras colectarlo entre las flores más diversas, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que ya él asume y es consciente de este espíritu de selección que va a recuperar entre diversos autores y corrientes, y que le permitirán en algunos momentos introducir innovaciones en los planteamientos peripatético-tomistas. Bueno, pasando un poco ya como a materia, ¿no? La caracterización que va a ser de la matemática y de la física Alonso va a ser la que tenemos desde Aristóteles, y en principio dividiendo entre unas ciencias especulativas, que bueno, se pueden entender como contemplativas o teóricas, y por otro lado, las ciencias prácticas. Dentro de las primeras es donde va a ubicar tanto a la matemática como a la física, y también lo que se entendería posteriormente, o lo que entendemos como metafísica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta distinción, pero ambas, tanto la matemática como la física, son especulativas. Bueno, pero también nos va a señalar la diferencia entre ambas. Si bien en ambos casos pueden tratar de la cantidad, figura de movimiento, en el caso de la física lo va a hacer tomando en cuenta la causa natural y a la materia sensible, ¿no? No está desvinculado, mientras que en el caso, un poco lo que nos platicaban, en la matemática va a extraer la materia sensible y sus cualidades para quedarse solamente con la cantidad, con la figura y el movimiento, ¿no? Y nos plantea este ejemplo. Nos dice, si el astrólogo estudia la figura de los astros, no da cuenta de dicha forma, si dicha forma conviene naturalmente al astro o no. Tampoco considera para qué fin tiene aquella figura, mientras que si el físico llega a estudiar la figura del astro, considerará si la misma conviene a la naturaleza del astro, así como con respecto a su fin.
¿no? Entonces, bueno, esta sería como la distinción que da, que también ya es una distinción clásica que viene desde Ptolomeo, Simplicio y otros autores posteriores. Bueno, en el tipo de las matemáticas, específicamente la caracterización que da de las matemáticas, retoma lo que era el quadrivium tradicional, pero también lo reinterpreta un poco. Entonces, por ejemplo, tenemos por un lado las matemáticas puras, que son la geometría y la aritmética, y por otro lado matemáticas medias o mixtas, que tradicionalmente era la astrología y la música, ¿no? Este era como el quadrivium. Pero él también va a introducir la perspectiva dentro de esta visión general de las matemáticas, ¿no? Un poco ya en un sentido más renacentista, digamos, ¿no? Y bueno, introduce también la distinción entre cantidad continua y discreta entre ambos aspectos. En cualquier caso, entiende a las matemáticas como un saber apodíctico, ¿no? Todas estas serían, aun cuando, por ejemplo, en el caso de las matemáticas mixtas, pues tenemos precisamente esto, ¿no? Tanto un aspecto matemático y un aspecto físico, ¿no? Pero bueno, otorga, por lo menos por el lado de las matemáticas, ese aspecto concluyente. Bueno, como decíamos, aparte de estas nociones que pueden ser como más tradicionales, va a retomar otra corriente, o bueno, diversas corrientes que se venían desarrollando desde siglos atrás, principalmente el nominalismo de Occam, quien nos decía que más allá de la sustancia y la cualidad, el resto de las categorías, entre ellas la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posesión, no son entidades ni categorías del ser. Entonces, no caemos en un error categorial al aplicarlas a la realidad física, ¿no? Entonces, es como curioso, ¿no? Estas ideas nominalistas permiten hacer esta aplicación a la física. Y bueno, estas ideas van a ser retomadas tanto en Oxford como en París. En esta última, por ejemplo, Nicolás Oresme va a plantear que todas las cualidades son susceptibles de ser cuantificadas, ¿no? Son susceptibles de medidas, y al mismo tiempo se va a ir desarrollando el teorema de la velocidad media, ¿no? En ambos lugares. Estas ideas van a ser retomadas por autores españoles que estudian en París en el siglo XVI y XVII, como los que ya mencioné, Silicio y Domingo de Soto principalmente, entre otros, ¿no? La figura de Domingo de Soto es la que principalmente se ha retomado, ¿no? Su papel, específicamente la idea de atribuir a los graves, que los graves caen con un movimiento uniformemente acelerado, disformes, es como lo diría él, apoyado en esta tradición, ¿no? Entonces se ha visto como un eslabón que va a llevar que va a retomar estas ideas de Oxford y París y que va a conectar en cierto sentido con Galileo, ¿no? Y bueno, diversos autores han trabajado en este sentido. Y bueno, es principalmente recuperado por eso. Y se ha señalado también que Alonso de la Veracruz sigue a Soto, pero se ha cuestionado qué tan fiel es a las ideas de la cinemática de Soto, y por lo mismo su papel que puede tener en todo este pensamiento del siglo XVI y XVII, ¿no? Principalmente en los trabajos de Wallace. Bueno, un poco lo que yo trato, lo que voy a platicarles súper rápido, es que Alonso de la Veracruz efectivamente sigue las ideas de Domingo de Soto a fidelidad, ¿no? A lo mejor las resume un poco, no es tan claro, pero están ahí presentes. Todas estas ideas que en Soto se han atribuido que son pasos importantes para la cinemática lenínica moderna, están presentes también en Alonso de la Veracruz. Bueno, y voy a señalar rápidamente solamente estas, ¿no? La aplicación de la matemática a la física, la conceptualización de la resistencia interna, el movimiento se da en una relación de potencias y resistencias, la teoría del ímpetus, el esquema como lo plantean, y que los graves caen en un movimiento uniformemente disforme. Muy rápidamente les platico de cada uno. Martínez Silicio tiene un texto sobre aritmética donde trabaja proporciones aritméticas y geométricas, y tanto Soto como Alonso van a introducir un apartado particular sobre las proporciones antes de empezar a tratar de los movimientos, ¿no? Y entonces van a tratar ambos los movimientos, pues ya no como de una manera realista de lo que se platicaba, ¿no? No separada de los cuerpos, de la manera platónica, pero que sí nos permiten dar cuenta de cómo es que se dan los movimientos en el mundo físico, ¿sí? Entonces, por un lado van a aplicar la matemática para cuantificar los movimientos de los móviles, y por el otro también van a explicar estos movimientos a partir de sus causas, ¿no? Lo que entienden como virtudes o fuerzas y resistencias. Esto, aunque está un poco delineado ya en Aristóteles, pues empieza a tener o a desarrollarse más ya en esta época.
Ambos, como les decía, van a conceptualizar la resistencia interna de los cuerpos, van a distinguir entre, como les decía, ¿no?, virtudes o fuerzas, tanto activas como, tanto internas, inherentes al móvil, como externas, ¿no? En el caso de las fuerzas, pero en el caso de las resistencias también, ¿no? Por ejemplo, al caer un móvil, tendría una virtud interna, ¿no?, por el que va cayendo, pero el medio en el que se mueve, pues opondría una resistencia, ¿no? Cuando algo se arroja, la fuerza que arroja es extrínseca, mientras que el cuerpo en este caso pues va a poner una resistencia interna, ¿no? Esta idea de resistencia interna lo han planteado autores como Pérez y Camacho e Ignacio Sol, que sería como la formulación más clara de este concepto, ¿no?, hasta el siglo XVII. El movimiento se da a partir de sus causas de acuerdo a una proporción de proporciones de potencias motrices y resistencias, ¿no? Esta relación que es como importante en la cinemática de la dinámica de cómo se dan los movimientos entre potencias motrices y resistencias en una proporción geométrica, que va a ser principalmente lo que va a plantear Galileo, pues lo encontramos aquí claramente, ¿no? Wallace dice que Alonso no lo comprendió, pero lo dice explícitamente. Ambos autores retoman la teoría del ímpetus. Esta teoría había sido desarrollada por autores nominalistas, pero en ambos casos lo van a tratar de hacer compatibles con los planteamientos aristotélicos, y bueno, van a entender el ímpetus como una cualidad distinta a la cosa lanzada, por lo que es más similar como un hábito de disposición. Es algo análogo a la gravedad o a la levedad, pero no es una virtud natural, sino que es extrínseca, una cualidad extrínseca, y por lo tanto puede aumentar o disminuir, ¿no? Y bueno, ser cuantificada, obviamente. Retoman este modelito que es, como les decía, de cómo van a caracterizar los diferentes movimientos, ¿no? Tenemos una velocidad uniforme, disforme, con respecto al tiempo, con respecto al espacio, y en el caso de el disforme, perdón, puede ser uniforme o disforme nuevamente, ¿no? En el 1.5, por ejemplo, sería el caso de los cuerpos graves, ¿no? Tenemos un movimiento uniformemente disforme acelerado con respecto al tiempo, ¿no? Que va a ser ese punto el que va a retomar la cinemática galileana. Y Discúlpame, bueno, nada más te quería comentar que te quedan 5 minutitos. muchas gracias, Alejandro. Sí, ya, bueno, lo demás es un poco más, esto es lo más largo. El último punto que quería comentarles es precisamente por el que es famoso Soto, que los graves caen con un movimiento uniformemente disforme, ¿no? Bueno, copié las citas en latín, dicen prácticamente lo mismo, aunque Alonso de una manera más resumida, pero simplemente eso, ¿no? Que los proyectiles van a caer con un movimiento uniformemente disforme, ¿sí? Y bueno, también lo aplican ambos para los proyectiles, pero bueno, ya sería como una cuestión más de detalle. Pero bueno, esta idea por la que ha sido famoso Soto está presente claramente en Alonso de la Veracruz, ¿no? Y que me parece que es importante retomarlo, así como investigar su papel que pudo haber tenido en el desarrollo de la cinemática general. Eso en cuanto a la caída de los cuerpos, de los movimientos, de los móviles, pero también, como les decía, Alonso va a aplicar la matemática a conocimientos prácticos. Principalmente tenemos, por ejemplo, el caso de la determinación de la longitud geográfica de algún lugar, mediante eclipses, y bueno, por ejemplo, nos va a dar la diferencia entre la vieja y la nueva España de 6 horas y media, que bueno, es como bastante aproximada, pero bueno, tenemos como este intento, digamos, pero al mismo tiempo también en ediciones posteriores de 1569 va a referir la ruta del tornaviaje de Asia a Acapulco, ¿no? Por Filipinas, que bueno, es como algo que no se había encontrado y que se logró en la época, y la longitud de las Filipinas, que bueno, en este caso va a contar con los informes directos de Andrés de Urdaneta, que es un marino que descubre la ruta de retorno, y Martín de Rada, que es un matemático, digamos, ¿no? Y que va a ser el que va a determinar la longitud de Filipinas mediante las tablas alfonsinas, pero también las copernicanas, ¿no? Las prusianas, ya basadas en Copérnico, para determinar que Filipinas se encuentra bajo la jurisdicción hispana. Y bueno, como podemos ver, es una aplicación copernicana sin asumirlo realmente, lo que se conoce normalmente como la interpretación de Wittenberg. Aparte de esto, como les decía, pues también vamos a tener aplicaciones de matemáticas, principalmente de geometría, a cuestiones astronómicas. Así, en su libro sobre el cielo, va a ser principalmente físico, no matemático,
pero en la edición nuevamente de 1539 va a ampliar el contenido de estos para darnos un panorama más preciso de cómo concebía los cielos. Y bueno, va a hablar de las esferas celestes clásicas, ¿no? Que van a explicar los movimientos de los planetas, pero también del firmamento, los diferentes movimientos que se veían en el firmamento, atribuyendo 10 esferas conforme a los movimientos que, bueno, se plantearon posteriormente a Aristóteles y a Ptolomeo. Además de estas esferas, ¿no? Que cada astro, que cada cielo, como se concebía, tenían, en el caso de los planetas, va a retomar lo que son excéntricos parciales y epiciclos para dar cuenta de los movimientos planetarios que se lograban ver, ¿no? Entonces, que los planetas en algún momento están más cerca o más lejos o tienen retrogradaciones, pues se recurría a estos excéntricos. Esta teoría, que venía también desde Ptolomeo, es principalmente desarrollada por Feuerbach de manera más clara, digamos, mediante sus esquemas en su nueva teórica sobre los planetas, y como vemos, pues está retomando esta idea, ¿no? Es importante en este caso que Alonso considera estos excéntricos y epiciclos como reales, ¿no? Entonces, por medio de ellos que explica los movimientos de los planetas, y también nos aclara que nunca, al ir girando estos, se da ni vacío ni interpenetración entre los mismos, es decir, tiene una existencia física, ¿no? Entonces, bueno, también estas concepciones matemáticas, geométricas, no son abstractas, no son hechas para salvar los fenómenos, sino que son reales. Y bueno, esto va en contra de la interpretación que plantea que en esa misma época habría predominado la idea de que simplemente se buscaba salvar los fenómenos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Simplemente las conclusiones serían como lo que ya les platiqué, ¿no? O sea, en el caso de Alonso, va a tomar la tradición, pero también ya las innovaciones que se vienen dando desde antes, las concepciones clásicas las va a reinterpretar con nuevos planteamientos y descubrimientos, y aunque sigue predominando de manera general en su obra el aspecto físico, pues vemos ya que hay una cierta aplicación de las matemáticas a cuestiones físicas, por lo menos en casos puntuales, que bueno, son los que traté de platicar, ¿no? El movimiento de los cuerpos y sus causas, esta determinación geográfica por medio de instrumentación matemática, astronómica, para determinar la posición geográfica de un punto, y la concepción de los cuerpos celestes y de sus movimientos por medio de todo este aparato geométrico matemático, que es realmente el que asume que es el que tienen los cielos, ¿no? No es una construcción para salvar los fenómenos, sino que asume que realmente es así como se están moviendo los cielos. Por último, en el caso de la propuesta copernicana, como les platiqué, pues llega a referirla, pero no la acepta como físicamente real, ¿no? Y bueno, en este caso también habría que cuestionar lo que tanto nuestras interpretaciones de buscar estos resabios, ¿no? O estos avances copernicanos eran realmente un avance en su época, ¿no? O qué tanto, por ejemplo, rompían con su física, ¿no? En el momento en que él escribe su Física Speculatio, no había una explicación para dar cuenta de los planteamientos copernicanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría incluir a Copérnico sin romper con toda la física de la que nos estaba platicando, ¿no? O sea, es como una discusión como más para la historiografía, ¿no? Y qué tanto podríamos verlo como un avance que en este momento alguien asumiera la física copernicana o no. Y bueno, eso era todo lo que les quería platicar. Muchas gracias. Gracias, Omar. Pasamos ahora a a la ronda de preguntas y comentarios por parte de los asistentes y también de los que nos siguen en Facebook. Tenemos 8 minutitos y como primera instancia tenemos a Isabel Concepción.